Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes con todos. Son las 5:06. Todavía nos quedan unos 4 minutos más para poder empezar. Vamos a esperar que terminen de conectarse sus compañeros para poder empezar en punto. Buenas tardes, Maricielo.
Alumnos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día. Voy a compartir con ustedes la pantalla, por favor. Compartir. Muy bien. Vamos a hablar hoy día de patología mamaria. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí se ¿Está escucha, bien? doctora. Ya, gracias. Sí, Gracias doctora. por avisar. Gracias. Muy bien, les decía que hoy día vamos a hablar de patología mamaria y la patología de la glándula mamaria es una patología de marcado predominio femenino. Obviamente, en las mujeres la estructura mamaria es mucho más compleja, tiene mayor volumen y es más sensible a las hormonas, por lo que el estímulo hormonal predispone a sufrir alteraciones, patologías y entre ellos cánceres. En cambio, en los varones es una estructura rudimentaria, muy sensible a las influencias hormonales y por lo tanto la patología en varones no es tan marcada como en mujeres. Sin embargo, la patología que prima son las patologías de tipo benignas, ¿no? Aunque el cáncer tiene una alta mortalidad y morbilidad en este caso de tumores, de cáncer de mama. Muy bien, aquí tenemos un esquema para poder ver. Si vemos la patología de la glándula mamaria, no es tan abundante, las entidades son un poco limitadas y van a depender de la zona donde se inicia la lesión. Nosotros tenemos acá el pezón con la areola, tenemos los conductos y los senos galactóforos. Estos conductos se van a ir ramificando hasta llegar a la parte final, donde está el conducto terminal y la unidad lobulillar, ¿correcto? Alrededor de esta encontramos un estroma lobulillar y, voy a quitar esto de aquí para que puedan ver, el estroma lobulillar y también tenemos el estroma interlobulillar que está por fuera en esta zona. Dependiendo de la zona que sea afectada, tendremos patologías específicas. Por ejemplo, el estroma interlobulillar, ¿no? Nosotros podemos encontrar en este tejido graso adyacente, podemos encontrar patologías que tienen que ver con la grasa, como la necrosis grasa, los lipomas, tumores fibrosos o fibromatosis, y puede haber sarcomas aquí que son raros, pero pueden existir, ¿correcto? Si nos enfocamos, por ejemplo, en el estroma lobulillar, en este tejido de acá, nosotros hablaremos de tumores como los fibroadenomas y los tumores filodes. Y si hablamos del conducto terminal y la unidad lobulillar, hablaremos de varias patologías. Aquí, por ejemplo, hablaremos de los quistes, cuando estas estructuras se dilatan, de las adenosis, de los papilomas periféricos que pueden haber, de las hiperplasias del epitelio y obviamente de los carcinomas, que pueden ser a raíz de las células que tapizan estos conductos, cuando hablaremos del carcinoma ductal, o de las células que se encuentran en la unidad lobulillar y hablaremos del carcinoma de tipo lobulillar. Si hablamos de patología, por ejemplo, de los conductos grandes y de los senos galactóforos, hablaremos de la ectasia ductal, que es una patología bastante frecuente, de los papilomas ductales solitarios y de la enfermedad de Payet. ¿Correcto? Entonces, guiándonos en este esquema, podemos ir viendo que la patología benigna es la patología más común, más importante. Acá les he puesto, representa el 90%, pero el 10% restante son la patología maligna, que aunque sea tan bajo el porcentaje, es significativamente alto. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es a nivel mundial el cáncer número 1 en mujeres, ¿correcto? Esta patología puede aparecer, o sea, la patología benigna en general de la mama, puede aparecer desde la segunda década de la vida en mujeres relativamente jóvenes, incluso adolescentes, hasta los
40, 50 años de edad, ¿no? Y a partir de esta edad, lo que va a primar es la patología oncológica. Como les dije, el espectro de entidades benignas de la mama es bastante limitado. Tanto así que se ha buscado clasificarlos de esa manera con la clasificación de Dupont y Fay, que trata de simplificarnos el riesgo que pueden tener ciertas patologías benignas para desarrollar cáncer de mama. Entonces, se clasificó en tres tipos, como ustedes ven, las enfermedades no proliferativas, las enfermedades proliferativas sin atipia y las enfermedades proliferativas con atipia. En el caso de las enfermedades no proliferativas, que representan el 70% de toda la patología de la mama, son lesiones que no conllevan un riesgo al cáncer. Y acá tenemos la metaplasia apocrina, la presencia de quistes mamarios, la ectasia ductal, los fibroadenomas y las hiperplasias leves. En el caso de las enfermedades proliferativas, donde ya hay crecimiento del epitelio, pero sin signos de atipia, el riesgo para el cáncer de mama aumenta. De un riesgo normal que puede tener la población en general, aumenta a 1.5 a 2. Y este tipo de patologías ya no son tan frecuentes, representan el 26% de toda la patología. ¿Qué tipos de lesiones encontramos aquí? Encontramos a los papilomas intraductales, las hiperplasias moderadas o las hiperplasias floridas, la cicatriz radial y la adenosis esclerosante. Y en el tercer grupo, las enfermedades proliferativas con atipia, como ustedes ven, representa apenas el 4% de toda la patología, pero tiene un riesgo mucho más alto, de 4.5 a 5, ¿no? De poder desarrollar cáncer. Acá tenemos las hiperplasias o ductales o lobulyares, pero atípicas. Entonces, iremos hablando de la patología en base a esta clasificación. Primero hablaremos de las lesiones mamarias de tipo no proliferativas. Entonces, tenemos acá el fibroadenoma, los quistes mamarios o mastopatía fibroquística y la ectasia ductal. De todas las patologías, la más frecuente es la mastopatía fibroquística. Y el fibroadenoma se encuentra en tercer lugar después de los cánceres, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el fibroadenoma? El fibroadenoma, como acá les he puesto la descripción, es un proceso hiperplásico o proliferativo, ¿no? Pero ¿de dónde? Del conducto terminal de la unidad mamaria, es decir, del tejido del estroma lobulillar, ¿no? Y este estroma lobulillar crece, ¿no? Formando este tumor de tipo benigno. Entonces, acá les he puesto tumor benigno. ¿Quiénes, o mejor dicho, en qué rango de edades podemos encontrar este fibroadenoma? Lo vamos a encontrar en mujeres jóvenes, mujeres que a partir de los 18 a 20 años comienzan a sentir un pequeño tumor, generalmente una lesión única, muy pequeña, que crece rápidamente y más o menos detiene su crecimiento hasta los 2 o 3 centímetros. Y de ahí se va a mantener y puede producir ciertos cambios durante, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, las mujeres que usan anticonceptivos orales, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una lesión de tipo estrógeno dependiente. O sea, mientras la mujer esté en una etapa de su vida sexual reproductiva, los estímulos, el estrógeno, va a generar cambios, crecimiento en este tipo de tumores y por eso sufre estos cambios. Sin embargo, cuando ocurra la menopausia, por ejemplo, este tumor tiende a regresionar, a hielinizarse y a calcificarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el tumor tiene receptores de estrógeno, las células tienen receptores de estrógeno, también para estrógeno y para progesterona. Por eso sufre estas variaciones en el ciclo menstrual, ¿correcto? Las características de este tumor son características de tumores benignos, es decir, macroscópicamente se va a ver una superficie lisa, el aspecto es nodular, ovoideo,
muy bien delimitado. El color es uniforme, como ustedes lo ven, es de un color blanco nacarado. No se encuentra adherido a los tejidos, es móvil cuando uno lo palpa. La mayoría de ellos es único, o sea, un solo tumor en el 90% de los casos, y es más frecuente en el cuadrante superoexterno, de ahí que la mujer lo puede palpar y lo detecta rápidamente. Macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el crecimiento, la proliferación del estroma intralobulillar que habíamos dicho, que le da el componente del fibroma. Recuerden que este es un fibroadenoma. Entonces, el tejido estromal es el que le va a dar el fibroma, es gran cantidad de tejido conjuntivo, generalmente celular o mixoide, que va a empujar al epitelio, que va a empujar a los conductos, estructuras que se encontraban ahí y los va a ir distorsionando, de tal manera que los atrapa, los comprime y ese es el componente epitelial del adenoma. Esta imagen que les puse era para que ustedes puedan ver exactamente lo que decimos, es decir, prolifera el estroma intralobulillar en exceso, tanto que las estructuras glandulares que existen, este epitelio queda acá atrapado, comprimido y distorsionado, ¿correcto? En este crecimiento, en esta proliferación del estroma que crece, no hay tejido adiposo, ¿correcto? Ausencia de tejido adiposo. En algunos casos, esta es la imagen más característica de este fibroadenoma. En algunos, ese fibroadenoma puede variar ligeramente con, por ejemplo, el fibroadenoma pericanalicular. En este caso, este fibroadenoma hay proliferación del tejido conjuntivo, ¿correcto? Hay proliferación de este estroma intralobulillar que habíamos dicho, pero la proliferación no es tan marcada, no es tan grosera. Por lo tanto, el epitelio de estas estructuras no ha sido comprimido del todo, de tal manera que quedan estructuras como nosotros vemos, medias elongadas, deformadas, con figuras como la literatura los llama figuras estelares, lineales, irregulares. Obviamente el crecimiento está aquí, por fuera, y ustedes lo pueden ver, ¿correcto? Y está atrapando a estas estructuras. Cuando el crecimiento no es tan marcado, nosotros lo llamamos fibroadenoma pericanalicular. Y cuando ese crecimiento es mucho más exagerado, mucho más activo, estos espacios quedan atrapados, comprimidos, formando hendiduras irregulares, como ustedes lo pueden ver, que dan la apariencia como bandas o cordones del epitelio, ¿correcto? Rodeados de este estroma medio fibroso, celular que lo contiene, ¿correcto? Antes de pasar a la siguiente imagen, o bueno, pasando a la siguiente imagen, entonces acá podemos tener el fibroadenoma pericanalicular y el fibroadenoma intracanalicular. Ambos incluso pueden coexistir en el mismo fibroadenoma, así que no cambia el diagnóstico clínico de esta patología. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente, quería comentarles que si bien crece el tejido, ¿correcto? El tejido estromal que habíamos mencionado, intralobulillar, las estructuras glandulares van a conservar sus características normales. ¿Qué quiero decir esto? Que estas estructuras, que esta parte del epitelio tiene un doble epitelio. Siempre va a haber dos tipos de células, las células epiteliales y las células mioepiteliales. La presencia de esa doble capa de células me indica a mí, acá también la voy a ver, me va a indicar a mí benignidad de la lesión, ¿correcto? Ya vamos a ver que en los cánceres se pierde esta doble capa y solo nos va a quedar una capa de células que obviamente son tumorales. Por eso es que les menciono desde aquí que siempre va a haber un doble epitelio, ¿correcto? Muy bien. El fibroadenoma, como lo hemos mencionado, existe la variante pericanalicular e intracanalicular, que son bastante comunes, pero hay variantes poco frecuentes. Por ejemplo, el fibroadenoma de tipo juvenil o gigante,
como su nombre lo dice, aparece en personas jóvenes, ¿no? Y crece muy rápidamente. Entonces, no se va a detener cuando llegue a los 2 o 3 centímetros, sino que tiene gran tamaño, 5, 8 centímetros, incluso hay literaturas que habla de hasta 15 centímetros. Microscópicamente va a tener mayor hiperplasia glandular, un poco más florida, ¿no? Y mayor celularidad del estroma, que a veces puede confundir clínicamente con otro tipo de tumores, como el tumor filodes. Hay otros fibroadenomas, como el fibroadenoma tubular, que tiene más que componente epitelial, tubular, ¿no? Y es un poco más fibroso. También tenemos el fibroadenoma de la lactancia, ¿no? Que aparece justo en la época de la lactancia, poco frecuente, y los fibroadenomas complejos, que como su nombre lo dice, van a tener estructuras adicionales, por ejemplo, quistes, ¿no? Quistes de 3 centímetros, van a tener adenosis esclerosante, van a tener calcificaciones, van a tener cambios papilares, por eso se le llama fibroadenoma complejo. Como hemos dicho, los fibroadenomas pertenecen al primer grupo de patologías que habíamos dicho, es decir, las enfermedades no proliferativas. Por lo tanto, estas variantes poco frecuentes no tienen riesgo de degeneración, o sea, no es que estas variantes se van a transformar en cáncer, no, siguen siendo variantes benignas, ¿correcto? Entonces, el manejo en todas ellas va a ser muy parecido. Si produce mucha molestia, se puede extirpar. Si no, se puede dejar el fibroadenoma porque no va a producir mayor alteración, no tiene riesgo de transformarse en cáncer. Muy bien. Pasamos a la siguiente patología. La siguiente patología es la mastopatía fibroquística. Acá hay una definición poco antigua, pero como les pongo, aún guarda vigencia, y se refiere a la presencia de una condición en la cual hay quistes y nódulos palpables en la mama, asociados con dolor, sensibilidad, turgencia, y que fluctúan con los cambios del ciclo menstrual y empeoran progresivamente hasta la menopausia. Esta definición antigua todavía se sigue manteniendo. ¿Y por qué? Este tipo de patologías, que acá les pongo, no se olviden, es la enfermedad más frecuente de la mama, va a ser una patología en la cual va a haber múltiples quistes. Clínicamente van a haber quistes, ¿correcto? Ustedes están viendo acá el dibujito que nosotros tenemos aquí al costado, y acá ven una glándula de tipo normal, ¿correcto? De tipo normal, y acá vemos la formación de estos quistes. Estos quistes que se van a ir formando, van a ir deformando de tal manera que van a ser quistes de tipo palpables. ¿Y dónde se desarrollan? En el conducto terminal, en la unidad lobulillar, y en esta zona comienzan a desarrollarse, de tal manera que estos quistes crecen de forma bilateral, asociados a dolor en la mama, y obviamente es un motivo de consulta de la paciente. Aquí ponemos que la etiología de esta patología es multicausal y se cree que se relaciona con un estímulo estrogénico exagerado y permanente de la mama, aunque en otras literaturas ustedes lo pueden encontrar que se asocia a cuadros de hiperprolactinemia, ¿no? Retención hídrica, desbalance entre estrógenos y progesterona, entre otros. La edad de aparición de esta patología es un poquito mayor que el fibroadenoma. Va a aparecer en mujeres entre 20 y 40 años, o sea, mujeres en los cuales hay casos de hormonodependencia de esta patología, porque es muy rara esta en adolescentes y personas posmenopáusicas. Tiene que aparecer en este rango donde todavía hay estímulo hormonal. El diagnóstico de esta patología es fundamentalmente clínico, ¿correcto? Entonces, se van a palpar nódulos, como hemos dicho, bien o mal delimitados en la mama, un poco móviles, redondos u ovalados de tamaño variable y generalmente dolorosos, ¿no? Ah, ya habíamos dicho que se origina en la unidad terminal ducto lobulillar, y la característica principal de esta enfermedad fibroquística es la presencia de los quistes,
¿correcto? Si no hubiera quistes, no podría diagnosticar la enfermedad fibroquística. Sin embargo, esta patología engloba muchas alteraciones, o sea, alteraciones morfológicas distintas, que van a ir desde patologías que tienen principalmente quistes hasta patologías que lo que prima, en vez de los quistes, es la proliferación del estroma. Por lo tanto, en la literatura, ustedes van a encontrar varios términos, por ejemplo, la enfermedad fibroquística simple de mama, en donde lo que prima son los quistes, como su nombre lo dice. La enfermedad fibroquística con hiperplasia epitelial, donde hay presencia de quistes, pero también hay un crecimiento del epitelio que recubre estas estructuras, ¿correcto? Y hay otras enfermedades fibroquísticas con adenosis esclerosante, en donde lo que predomina es el tejido fibroso, más que los quistes. Y hay otras patologías donde son enfermedades fibroquísticas de tipo mixtas, donde no predomina ninguno de ellos, ¿correcto? Nosotros vamos a tratar la enfermedad fibroquística simple, donde predominan los quistes, porque es la más frecuente, porque es la más importante y porque es la más característica. Vemos otra vez que en todas estas estructuras yo debo encontrar siempre dos capas de células, las células epiteliales intraluminales y la capa mioepitelial externa. Mientras yo vea esas dos capas, yo sigo hablando de una patología de tipo benigna. No me preocupo de que esto sea una patología maligna, ¿correcto? Entonces, la enfermedad fibroquística simple de mama es la patología más frecuente y está caracterizada por la dilatación de los conductos. Ya dijimos, los conductos terminales que se van a ir dilatando, ¿no? Estos conductos, conducto terminal lobulillar, y van a dilatarse los lobulillos. Entonces, puedo encontrar quistes muy pequeños. Miren acá, estos, por ejemplo, son pequeños en comparación a este, pero sin embargo tiene la forma redondita de un quiste, ¿correcto? Quistes de diversos tamaños que pueden ser pequeños o pueden ser grandes, mezclados con el aumento del tejido estromal. Ojo aquí que otra característica importante es que en esa mastopatía fibroquística, como es una enfermedad difusa, vamos a encontrar áreas también de tejido graso, distinto a lo que encontrábamos en el fibroadenoma, que tenía que tener tejido graso. Estos quistes pueden crecer tanto, ¿no? Que el trastorno, como hemos dicho, puede ser multifocal, o sea, en una mama puede haber en varios sitios, y bilateral, o sea, en ambas mamas, de forma mal delimitada, o sea, se van a palpar múltiples quistes en ambas mamas. Perfecto. Esta imagen que les pongo aquí es para que puedan ver lo que estamos diciendo. Los quistes que ya hemos dicho se van a producir por dilatación de los lobulillos y en su interior pueden encontrar secreciones. Ojo que lo que encuentro van a ser secreciones, líquido, generalmente líquido seroso, ¿correcto? No voy a encontrar otros tipos de reacciones como vamos a ver, por ejemplo, en la ectasia ductal, ¿correcto? El epitelio que lo recubre, ya dijimos que son dos tipos de epitelios, ¿no? Una doble capa, ¿correcto? Mientras el quiste sea más pequeño, la diferencia de los dos epitelios, o sea, del epitelio interno y del epitelio externo, va a poder ser bastante visible, ¿correcto? Pero a medida de que yo me concentre en quistes mucho más grandes, el epitelio va a dar la forma como de un epitelio de aspecto plano. Ojo, no es un epitelio plano, es un epitelio de aspecto plano. ¿Qué significa? Que por la presión que ejercen estos líquidos, este epitelio se va comenzando a volver un poco atrófico y me da esa apariencia, ¿correcto? Pero sigue siendo su epitelio que corresponde. También vamos a tener proliferación de otras estructuras, por ejemplo, proliferación en el número de acinos, lo que se llama adenosis, que también es característica en estos procesos de mastopatía fibroquística, ¿correcto? Y como les dije, siempre por ahí voy a encontrar tejido graso, que es normal porque no es una lesión delimitada.
Entonces, las características histológicas de la enfermedad simple fibroquística de mama son los quistes, es básico que encontremos los quistes por dilatación y estiramiento de los lobulillos, el epitelio que debe tener los quistes, que debe tener la doble capa, y que se va a ver un epitelio columnar sin atrofia en el caso de los quistes pequeñitos, y un epitelio, como dije, de aspecto plano, ¿no? Medio atrófico en los quistes más grandes. La adenosis, que es la proliferación en el número de acinos por lobulillo, que es el área que les mencioné, puede haber proceso inflamatorio crónico, no es frecuente, pero puede existir. Y también puede, en el interior de estos quistes, secreciones, ¿no? En el interior, secreciones que pueden ser de un color marrón o un color medio azulado, da la apariencia, por lo cual se llaman quistes azules, ¿no? Y muchos de estos contenidos en mujeres que tienen una larga evolución de esta patología pueden incluso hasta calcificarse. Clínicamente, muchas veces se aspira estos quistes para disminuir la presión y también para hacer un diagnóstico clínico. Y se encuentra ahí un líquido turbio, medio verdoso, un medio color café. Esta imagen también la puse aquí para que ustedes puedan ver algo que deben recordar de la enfermedad fibroquística simple, y es este tipo de epitelios. Dijimos que el epitelio se iba volviendo de aspecto atrófico, ¿correcto? Miren el epitelio y miren la coloración del epitelio. Y ahora compárenlo con este epitelio que tiene un color totalmente distinto, ¿correcto? Es un epitelio con un citoplasma, con células más grandes, ¿no? Y con un citoplasma medio eosinófilo. ¿Qué ha pasado aquí? El epitelio se ha transformado en otro tipo de epitelio, y esto se llama metaplasia apocrina, en la cual el epitelio es sustituido por estas células de tipo poligonales, con este citoplasma bastante amplio, eosinófilo, como hemos dicho, con presencia de unos núcleos un poco más cromáticos, ¿no? Y se llama así metaplasia apocrina porque se parecen a las glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces, ¿qué hace este epitelio aquí? Cuando nosotros veamos la metaplasia apocrina, nosotros vamos a pensar siempre en enfermedad simple fibroquística de mama. Y es una característica de benignidad de la lesión. O sea, cuando encuentren esto, esto me indica que es una patología de tipo benigna. Correcto. Entonces, la metaplasia apocrina. No se olviden de eso. Incluso esta metaplasia puede crecer y hacer un sobrecrecimiento epitelial, como ustedes ven con estas proyecciones de tipo papilar, que si no las conocemos podría asustarnos y pensar que algo está pasando, pero no, es el crecimiento de este epitelio al interior de estas estructuras, ¿correcto? De estos quistes. Muy bien. Pasamos a la siguiente patología, que es la ectasia ductal. Seguimos en las lesiones de tipo no proliferativas, ¿correcto? Ectasia ductal. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esta ectasia se va a dar en mujeres un poquito mayor. Estamos subiendo de edad, poco a poco. Ahora estamos viendo a mujeres entre los 40 a los 60 años. Y les pongo acá una característica importante, ¿no? Y les pongo no asociado a la lactancia. Ustedes me dirán, bueno, tiene 40, 60 años, ¿no? Es una mujer un poquito mayor. Sí, pero cuando vemos una mama así inflamada, de color rojizo, eritematosa y dolorosa, ¿no? Con un bultito acá, a veces nosotros pensamos puede ser una mastitis. Sin embargo, no tiene nada que ver en eso, y ahorita vamos a ver por qué. Se da en mujeres multíparas, 90% de ellas fumadoras, de etiología desconocida. La mayoría de estas patologías son desconocidas, pero en diversos estudios se ha visto que se ha asociado a altos niveles de prolactina, por lo cual se cree que podría asociarse a adenomas hipoficiarios de alguna manera, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esta ectasia ductal? La primera característica de la ectasia ductal es que se espesan las secreciones mamarias, ¿correcto? Las secreciones se vuelven más espesas, medias, como diríamos, medias viscosas, ¿correcto? Y esto va a producir obstrucción de los conductos mamarios, los cuales van a comenzar a ensancharse
sus paredes, como les pongo acá, se van a engrosar y van a comenzar a obstruirse y acumular este material, ¿correcto? Entonces, al acumular este material, va a haber presencia de una masa subareolar por debajo de la areola que está eritematosa y dolorosa. Va a estar enrojecida como la imagen anterior. Y que si nosotros al palpar esa mama tratamos de exprimir, vamos a ver que por el pezón puede salir un material cremoso, espeso, ¿correcto? En algunos casos, este tipo de retracción que produce la inflamación de estos conductos y el ensanchamiento puede llevar a la presencia de un pezón invertido. A veces el pezón invertido puede ser de manera total o definitiva, a veces de manera parcial, ¿no? Y se forma un tejido cicatricial alrededor de este conducto anormal, ¿no? Que da la imagen de un tumorcito y que a veces se confunde con un cáncer. Recuerden que son mujeres un poquito mayores, entonces podemos pensar que puede ser un cáncer. Entonces, el primer paso para una ectasia ductal es el espesamiento de las secreciones mamarias, que como dije, lleva a la dilatación de los conductos. ¿Qué conductos? Los conductos galactóforos subareolares. Como se espesan estas secreciones, se acumulan por mucho tiempo, la característica principal de la ectasia ductal es la reacción inflamatoria alrededor de estos conductos de tipo crónica y de tipo granulomatosa, periductal e intersticial. Algunas veces se asocia con presencia de muchas células plasmáticas, lo que se llama mastitis de células plasmáticas, otras veces con macrófagos espumosos muy llamativos, ¿no? Pero lo principal es esta reacción inflamatoria de tipo granulomatosa. Aquí nosotros vemos el corte de una mama. Aquí arriba estamos viendo cuando se exprime, le dije, sale este material espeso y cremoso. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver un corte que se ha hecho del peso de la areola, y acá pueden ver los conductos que están totalmente dilatados. Miren, ensanchados, sus paredes están fibrosas y dentro de ellos hay un material cremoso, medio amarillento, espeso, que lo ha taponado. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Porque ese taponamiento que se ha producido ahí ha generado una zona indurada, ¿no? Dolorosa, ¿no? Que tiene que ser extraída. Y nosotros vamos a ver en el tejido mamario que se extrae la presencia de estos estructuras dilatadas, ¿no? Medias quísticas, con este material cremoso en su interior, ¿no? Que sale incluso en el momento del corte. Entonces, histológicamente voy a ver los conductos, pero a diferencia de la mastopatía fibroquística que la acabamos de ver, que veíamos los quistes redonditos, ¿se acuerdan que les dije redonditos? Y con contenido seroso, en este caso puedo ver los conductos, pero llenos de un material, ¿correcto? Y es un material que viene a ser detritus granulares, células necróticas, material acidófilo y gran cantidad de macrófagos que están tratando de fagocitar todo este material aquí acumulado, ¿correcto? Entonces, esto es diferente a la mastopatía fibroquística y va a tener gran reacción inflamatoria periductal, o sea, alrededor de esta estructura ductal, ¿no? Intersticial en el tejido adyacente y que va a estar formado por linfocitos, células plasmáticas, histocitos y neutrófilos. El epitelio que se va a encontrar en estas estructuras ductales va a ser también la doble capa que hemos mencionado, es decir, las van a ser normales, pero en algunas zonas, por ejemplo, puede encontrarse partes donde este epitelio se haya perdido, y se haya perdido porque hay focos de necrosis, o sea, este epitelio se necrosa por la inflamación que hay y se pierde. Sin embargo, en las zonas donde vamos a ver la doble capa de células, por lo tanto, encontramos que las características siguen siendo de benignidad. Muy bien, terminamos con las lesiones no proliferativas y pasamos a las lesiones proliferativas sin atipia, que tienen un riesgo un poquito mayor de cáncer. Aquí tenemos la adenosis esclerosante, los papilomas intraductales y la hiperplasia intraductal.
En los papilomas intraductales, nosotros vamos a hablar de ellos, porque los papilomas son proliferaciones, como su nombre lo dice, papilomatosas, exofíticas, que van a producirse dentro del conducto galactóforo. Es decir, las células epiteliales, esa capa que hemos mencionado de células que se encuentra cubriendo el conducto galactóforo, comienza a crecer y crecen sobre un eje fibrovascular, de tal manera que estas lesiones van a darse en mujeres en una edad intermedia entre 30 y 50 años, en las cuales va a comenzar a aparecer una secreción serosa, pero más que todo sanguinolenta, por el pezón. De ahí que a veces la mujer ve esto y piensa que puede tener una neoplasia maligna. No lo es. Podría ser un papiloma intraductal. Se palpa el pezón, la areola, y puede descubrir un pequeño tumor subareolar de milímetros hasta de 1 centímetro. Y a veces puede producir una retracción del pezón, lo que también asusta a la mujer, pudiendo pensar que podría ser una neoplasia. Esto de aquí es la imagen y acá se ha hecho el corte para ver el conducto galactóforo. Y aquí ustedes ven el tumorcito. Es un tumorcito bastante pequeño, como ustedes ven, no supera el centímetro de diámetro y es un tejido friable, delicado, medio rojizo, que se encuentra en el interior de este conducto y siempre tiene que estar unido en alguno de los lados de la pared, ¿correcto? Porque siempre tiene que tener un eje de unión a ese epitelio que es de donde se ha originado este tumor, ¿no? Entonces, histológicamente, acá nosotros vemos el conducto galactóforo, acá vemos el epitelio que lo recubre, ¿correcto? Este es el epitelio normal, con las dos capas de células que habíamos dicho. Pero en este caso, estas células comienzan a proliferar, comienzan a crecer y comienzan a formar todas estas formaciones papilares que se van a ir formando y van a ir creciendo y van a ir creciendo en toda la luz del conducto. Entonces, múltiples papilas que están sobre un eje de tejido conjuntivo que las une a la pared, ¿correcto? Aquí, en este tipo de células, yo debo encontrar esa doble capa que he mencionado, o sea, las células epiteliales y las células mioepiteliales mezcladas, sin atipia y sin signos de malignidad. Muy bien, hasta aquí entonces el papiloma intraductal, que es una patología no tan común, ¿no? Generalmente es solitario, o sea, significa que aparece un papiloma intraductal, uno solo, que crece en el conducto galactóforo principal, ¿no? Ya hemos dicho que se manifiesta por una telorragia, ¿no? Y puede aparecer una tumoración palpable más o menos de 1 centímetro, ¿no? En algunos casos máximos hasta 2 o 3 centímetros, pero la mayoría es 1 centímetro y se extrae de manera quirúrgica. Sin embargo, hay mayor riesgo en las mujeres que tienen papilomatosis múltiples, o sea, tienen múltiples papilomas, ¿no? Intraductales, pero en los conductos galactóforos periféricos, o sea, ya no en la zona del pezón, sino en múltiples partes de la mama. Este tipo de papilomatosis ocurre en mujeres más jóvenes, ¿no? Que tienen un papiloma intraductal y algunas de ellas tienen compromiso bilateral. Estas mujeres que tengan papilomatosis múltiple tienen un riesgo aumentado de tener cáncer. En un 4 o un 15%, la papilomatosis múltiple y el cáncer de mama coexisten en el momento del diagnóstico. Es decir, encontramos un papiloma, pero ya tiene un cáncer en otra zona, ¿no? Y de las personas que no encontramos cáncer en el momento del diagnóstico, 10% de ellas desarrollará cáncer de mama. Entonces, en estos casos de papilomatosis múltiples, se realiza un tratamiento de una resección mucho más amplia, con márgenes de tejido sano, porque la lesión, si no se estira completamente, tiende a recidivar. ¿Ok? Pasamos a la otra patología, la hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? La hiperplasia habla del crecimiento de las células, en este caso el crecimiento excesivo de las células que revisten ya sea las estructuras ductales o las estructuras lobuliares de la mama.
entonces hablaremos de una hiperplasia ductal o una hiperplasia lobular, ¿correcto? Dependiendo de cuál de estos tipos de células sea el que crezca. La mayoría de veces ustedes van a encontrar en los libros que la hiperplasia se llama hiperplasia usual, hiperplasia clásica o hiperplasia simple o hiperplasia sin atipia. En este caso, cuando hablamos de cualquiera de estos términos, estamos hablando de una hiperplasia en el cual el patrón celular, o sea, las células, son muy parecidas a las normales, simplemente que están aumentadas en número, ¿correcto? Y cuando hablemos de una hiperplasia atípica, estamos hablando cuando las células ya están más distorsionadas, más irregulares, justamente con cambios atípicos que nos pueden hacer pensar en un cáncer. Entonces, en la hiperplasia epitelial, ¿no? Hay una proliferación monomorfa, o sea, todas las células van a ser igualitas de las células del epitelio de revestimiento de los conductos, ya sea de los conductos, de las estructuras ductales o lobulillares. Por lo tanto, habíamos hablado que debíamos tener una doble capa, una capa de dos tipos de células, ¿correcto? Epiteliales y mioepiteliales. En este caso ya no existen esas dos capas, sino comienza a crecer las capas hasta finalmente poder obliterar la luz completamente. Y obviamente, si hay un sobrecrecimiento de las células, hay un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Entonces, este epitelio adopta la forma como de masas sólidas que envuelven la luz, la oblitera y en algunos casos de pequeñas luces, ¿no? O fenestraciones que pueden verse muy pequeñitas y en otras lo oblitera completamente, ¿no? Entonces, cuando hay un cuadro de hiperplasia, en un 33 a un 55% no hay alteraciones genéticas, pero en el resto ya hay alteraciones genéticas que son alteraciones que pueden llevar, por ejemplo, a los carcinomas ductales in situ o intraductales de bajo grado, ¿no? Ya descritos, como la pérdida del 16Q o el ganancia del 17P. Son alteraciones que pueden encontrarse. Y obviamente, si las células epiteliales tienen estas alteraciones genéticas y a eso sumamos el estímulo estrogénico, este epitelio se vuelve muy propenso, ya que tiene receptores de estrógeno, receptores de progesterona, a responder a este estímulo hormonal, causando hiperplasia de estas células alteradas, estas células con estas mutaciones, y por lo tanto, en algún momento, hacer un tipo de cáncer. Las hiperplasias, ¿no? Pueden catalogarse como hiperplasias leves, moderadas o severas, dependiendo de cuánto crecen las células. Por ejemplo, en las hiperplasias leves hablamos de 3 o 4 capas de células. Entonces, de manera teórica, porque en el momento de ver la lesión ven otras características adicionales, pero para que me puedan entender, les he puesto aquí más o menos una referencia de 3 o 4 capas de células. Las hiperplasias moderadas, 5 o más capas, y las hiperplasias graves o severas, cuando ocupan el 70% de la luz del conducto, o sea, casi todo está ocupado. Obviamente que a medida que la hiperplasia va aumentando, ¿no? El riesgo de degeneración de esta va a ser mayor. Y si a esta hiperplasia le asociamos atipia, ¿no? De esta lesión va a evolucionar a un carcinoma in situ y un posterior carcinoma invasor. ¿Ok? Y si es que esto evoluciona a convertirse con atipia, hablaremos de las lesiones proliferativas con atipia, que son tanto la hiperplasia ductal atípica o la hiperplasia lobular atípica. Es decir, ya con la presencia de atipia en estas células que va unido a las alteraciones genéticas, llegaremos a finalmente un cáncer de mama. Un cáncer de mama que puede ser de origen ductal o lobular, ¿correcto? El cáncer de mama es ahora, actualmente, el cáncer más frecuente a nivel mundial en las mujeres, ¿correcto? Entonces, es el principal cáncer que existe. Ya hay países que tienen una mayor incidencia y otras
menores. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, la tasa, por ejemplo, que se tiene es 101 por cada 100.000 mujeres, ¿correcto? Hay otros países, por ejemplo, todos los países que ustedes ven en rojito, como Reino Unido, por ejemplo, parte de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, que tienen incidencias también mucho mayores de cáncer de mama. Y hay otras incidencias muy bajas, por ejemplo, en los países asiáticos, como ustedes pueden ver, y uno de ellos, por ejemplo, es China, que tiene 18 personas por cada 100.000 habitantes con cáncer de mama, ¿correcto? Entonces, estas diferencias en cuanto a la incidencia del cáncer de mama no se debe a una ventaja racial, es decir, que las personas asiáticas vayan a tener menor riesgo a tener cáncer de mama simplemente por ser asiáticas, sino que tiene que ver con estilos de vida, con hábitos de consumo, con consumo abundante, por ejemplo, de carne, de azúcar, de lácteos, que se viene a producir en estos países occidentales, ¿correcto? Pero, sin embargo, a pesar de que ellos tienen tasas altísimas como las que estamos viendo, la mayoría de ellas, el 90% de las pacientes permanecen vivas después de los 5 años. Esto quiere decir que a pesar de tener una alta incidencia, tienen un diagnóstico temprano en ellas y tienen tratamientos muy avanzados. ¿Correcto? En nuestro país también nosotros tenemos, bueno, esta es una diapositiva un poco más antigua del año 2012. Actualmente nosotros tenemos una incidencia alrededor del 4.9 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y el cáncer de mama en nuestro país ocupa el segundo después del el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, como les dije, siendo una patología tan poco frecuente en la mama, apenas el 10%, es una patología sumamente importante. Entonces, hemos visto que para que se produzca un cáncer de mama no ha sido de un día para otro, no ha sido de un mes para otro, han sido años que ha habido una evolución lenta, alrededor de unos 8 a 10 años, en que el epitelio que habíamos dicho que era una doble capa de células aquí, un epitelio normal, se transformaba a través de mutaciones genéticas en cuadros de hiperplasia, que iban en hiperplasias simples, sin atipias, leves, moderadas, severas, hasta que finalmente se transformaba en un carcinoma in situ, en la gran mayoría de libros intraductal o intralobulillar, ¿no? Vamos a referirnos a ellos in situ, y después, cuando rompan la membrana basal, hablaremos de un carcinoma de mama infiltrante. Cuando esto ha pasado después de 10 años, es que no hemos podido llegar a esta mujer, no hemos podido tratarla a tiempo, no hemos podido diagnosticarla en un momento oportuno. Hay factores de riesgo, hay gente que está más predispuesta. Uno de los factores de riesgo que no podemos modificar es el sexo. Obviamente el cáncer de mama es más frecuente en las mujeres, pero también hay cáncer de mama en los varones, que es rarísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 1.000 casos nuevos en la población masculina americana, y la mayoría de ellos, cuando tienen lesiones, son ginecomastias, ¿no? Pero hay casos, como el que ustedes ven acá en la imagen, de cánceres de mama, cánceres malignos de mama, ¿no? Más o menos la relación entre hombres y mujeres es un hombre por cada 1.000 mujeres, ¿correcto? Y son hombres que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, madre, hermana, algunos de sus familiares que han tenido cáncer de mama, personas que, por ejemplo, han tenido exposición a estrógenos, ¿no? Acá les pongo que la ginecomastia no es un factor favorecedor del carcinoma. Ojo, algunos piensan que si tienen una ginecomastia, un poco de desarrollo de la glándula mamaria, van a tener un carcinoma. No. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, que acá les pongo sí, porque en estas personas, por ejemplo, personas que tienen este síndrome, tienen niveles muy bajos de andrógenos y por lo tanto niveles altos de estrógeno. Entonces en ellos se puede desarrollar que a la larga puede transformarse en un crecimiento cancerígeno, ¿no? Los hombres que tienen cáncer de mama en promedio son 10 años mayores que las mujeres, o sea, en el estadio aproximado. La lesión en ellos se ubica en la parte subareolar, ¿no? Es muy semejante a la mujer, histológicamente va a ser un carcinoma de tipo ductal,
Las formas lobulillares no han sido descritas en el hombre, recordemos que en él es una glándula rudimentaria, ¿no? Pero el compromiso cutáneo que puede verse, las metástasis ganglionares, ¿no? Axilares, ¿no? Las metástasis a otros órganos son muy similares a los carcinomas ductales de la mama. Como ustedes ven, el tejido mamario es muy escaso en el hombre, por lo tanto los tumores rápidamente infiltran la pared, la piel y la cavidad, ¿no? La edad también es un factor de riesgo. Miren acá en este cuadrito que tenemos aquí por grupos etarios y vemos que en mujeres jóvenes, obviamente, este tumor pues es totalmente infrecuente. Hay casos muy rarísimos que pueden ocurrir en mujeres jóvenes que deben tener factores de riesgo muy severo para producir este tipo de tumores, como vamos a ir viéndolo, pero la gran mayoría se ubica a partir de los 40 años hasta los 60. Este es el rango más o menos de edad en donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de casos de cáncer de mama, y de ahí a partir de los 70 a más. Es decir, a partir de los 40 años para adelante, tenemos un riesgo elevado de tener un cáncer de mama. Muy bien. La raza también. De aquí mencionamos que las mujeres blancas tienen una mayor incidencia de cáncer de mama, ¿correcto? En relación a las mujeres de raza negra, de raza hispana o de raza asiática. Pero, sin embargo, personas de raza negra, aunque tengan menor incidencia de cáncer de mama, tienen cáncer de mama de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen cánceres mucho más agresivos, con grados histológicos más altos, con diagnósticos más tardíos y carcinomas, como vamos a ver, con inmunohistoquímica de un tumor de agresividad. ¿Ok? Los antecedentes familiares en estas mujeres, por ejemplo, personas que tienen familiares afectados a una edad temprana, o sea, familiares que han tenido cáncer de menos de 50 años, en ellas probablemente tengan factores genéticos asociados, y si tienen familiares en primer grado, madres, hermanas o hijas con cáncer de mama, tienen un riesgo altísimo. La edad de inicio en el cáncer de las familias de primer grado influye en la magnitud del riesgo del familiar. ¿Correcto? Entonces, mientras más joven es afectado el familiar, mayor es el riesgo uno. Y la afectación de más familiares en primero o segundo grado también aumenta el riesgo de forma proporcional. Los trastornos patológicos que ya hemos visto, por ejemplo, la hiperplasia epitelial atípica, si se diagnostica, multiplica el riesgo para tener en 4 o 5 veces un carcinoma lobulillar in situ, y también tener riesgo de patología de tipo bilateral, o sea, en ambas mamas. Factores asociados como la menarquia precoz, por ejemplo, cuando la mujer es más joven en el momento de menstruar, mayor es el riesgo de tener un cáncer de mama, si es que la menarquia se ha dado antes de los 12 años, el riesgo es mucho mayor, ¿no? La menopausia tardía, ¿no? Porque hay un mayor tiempo, periodo de exposición a los estrógenos. Mujeres que tienen una menopausia antes de los 45 años disminuyen a la mitad su riesgo, mientras que las mujeres que tienen una menopausia después de los 55 años tienen un mayor riesgo. Las personas que han tenido abortos espontáneos o inducidos durante el primer trimestre, ¿no? También tienen un riesgo de desarrollar cáncer de mama. O mujeres que tienen administración exógena de estrógenos, ya sea administración premenopáusica, por ejemplo, mujeres que consumen anticonceptivos orales, pero por periodos prolongados, o sea, 10 años o más, o mujeres postmenopáusicas que tienen terapia hormonal sustitutiva también por periodos largos de 10 años o más. ¿Correcto? Entonces, todo esto son factores de riesgo para finalmente tener un cáncer de mama, que se puede evidenciar clínicamente, por ejemplo, cuando tengamos un tumor, ¿no? Estos tumores pueden producir deformidades de la mama, como por ejemplo hundimientos del pezón, una mama de tipo rugosa, una mama enrojecida, con dolor, puede producir secreción mamaria, como hemos visto, y finalmente hasta ganglios axilares, que ya está hablando
un cáncer un poco más avanzado. Esperemos encontrar todas estas características clínicas o alguna de ellas, probablemente la paciente ya tenga un cáncer avanzado. Lo que deberíamos hacer es tratar de ubicar este cáncer antes de que llegue a este estadio, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de tumores de cánceres de mama son de tipos esporádicos, es decir, no tienen antecedentes familiares y ellas representan un 70-80% de los cánceres. Hay cánceres de mama de tipo familiar, es decir, con antecedentes familiares, pero que no se atribuyen a la mutación de un solo gen, sino a la contribución de muchos genes, ¿no? Lo que se llama herencia poligénica o multifactorial, que representa un 15 a un 20%. Y hay otro tipo de mujeres, que es muy bajo, entre un 5 a un 10%, que tienen cánceres de mama de tipo hereditarios. Estos son atribuidos a mutaciones por una línea germinal de un solo gen. Y aquí están las famosas mutaciones del BRCA1 y el BRCA2, ¿correcto? Que son bastante conocidas para nosotros. Y que siempre que hablamos del BRCA1 y el BRCA2 decimos, ah, cáncer de mama. Pero el BRCA1 y el BRCA2, que son mutaciones, no predisponen solamente al cáncer de mama. Como ustedes ven acá, el BRCA1 se localiza en el cromosoma 17 y se va a transmitir por un patrón autosómico dominante. Es decir, cualquiera de los dos progenitores puede tener esta mutación y transmitirla. Y va a asociarse a cánceres de mama, a cánceres de ovario, a cánceres de próstata, a cáncer de colon también, pero en personas, en mujeres, que la edad de inicio del cáncer va a ser un poco más joven de lo normal. Van a estar entre los 40 o los 50, o sea, menores de 50 años. Por eso decimos que la edad de inicio es muy importante. Sí, la edad de inicio es mujeres jóvenes, tenemos que pensar que puede haber ya una mutación genética, cualquiera de estas mutaciones, ¿correcto? Si hablamos del BRCA2, el BRCA2 está localizado en el cromosoma 13. También es transmitido por un patrón autosómico dominante y también vamos a encontrar la mayor incidencia de cáncer de mama aquí, también en el varón, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, cáncer de vejiga, ¿no? Entonces se va a asociar a tipos de cánceres más agresivos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estas mutaciones y queremos saber qué características histológicas va a tener un tumor en una mujer que tenga esta mutación, vamos a ver algunas características importantes. La primera de ellas viene a ser la formación de túbulos. Esto de acá a veces produce confusión y dicen, ¿qué es esto? Cuando el cáncer se produce, sobre todo los carcinomas de tipo ductal, estos tienden a estructuras glandulares, tubulares o conductos, que son las estructuras, ¿no?, donde se ha formado el cáncer. Mientras el cáncer trata de formar células tumorales, pero que se asemejen mucho a la estructura que le dio origen, los cánceres que forman muchos túbulos van a ser tumores de bajo grado, o sea, de grado 1, mientras los que formen pocos túbulos y las células se encuentren más dispersas, más desordenadas, más agresivas, más infiltrantes, van a ser los tumores de más alto grado, llámese grado 2, grado 3. Entonces, las personas que tienen BRCA1 y BRCA2, cualquiera de las dos mutaciones, sus tumores generalmente no van a formar túbulos, van a estar disminuidos, por lo tanto van a formar tumores de alto grado. Van a ser tumores que tengan mucho pleomorfismo, el pleomorfismo de las células está aumentado. Van a ser células que tengan mitosis. Todo esto nos está hablando de características de agresividad del tumor. Van a tener grados histológicos mayores. Van a ser tumores con genes expansivos aumentados, o sea, se infiltra, ingresa. El componente in situ, o sea, que haya partes del tumor que todavía no sean invasivos, casi está ausente. Es decir, prácticamente toda la masa del tumor va a ser infiltrante. Y van a tener características inmunohistoquímicas también de agresividad,
como receptores de estrógeno negativo, ¿no? Y la presencia del HER2 negativo. Esto de aquí les voy a explicar al final, ¿ya? Porque si lo explico aquí, nos vamos a confundir. Entonces, al final vamos a ver qué significa receptores de estrógeno negativo y presencia de HER2 positivo negativo. Al final de la clase lo vamos a ver. Los tipos de cánceres. Hay una clasificación que tenemos aquí, ¿no? Que nos dice diversos tipos de tumores, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos ponemos a explicar uno por uno de estos, nos tomaría muchas clases poder determinarlos. Y no son tan frecuentes algunos de ellos. Entonces, para la clasificación que nosotros vamos a utilizar una clasificación un poquito más sencilla, ¿no? Que es también la clasificación que utilizan los patólogos para diagnosticar estos tipos de cánceres. Lo vamos a clasificar como carcinomas in situ y carcinomas infiltrantes o invasores, ¿correcto? In situ, cuando no ha roto las membranas basales, e invasor, cuando ya las ha roto y, como su nombre lo dice, ha invadido el estroma, el tejido. La gran mayoría de casos, como ustedes ven, los carcinomas son diagnosticados cuando son ya infiltrantes, invasores, en el 70-75%. Y lo restante, un 15 a un 30%, son diagnosticados cuando todavía no han invadido el estroma, son carcinomas in situ. De tal manera que lo vamos a diferenciar en dos tipos. Los carcinomas que se originan de las estructuras ductales, llamándose así carcinomas ductales in situ o intraductales, también van a encontrar ese término, que representan el 80% de todos los carcinomas in situ, y los carcinomas lobulillares in situ, que representan el 20% de todo este diagnóstico de carcinomas in situ. Los carcinomas invasores o infiltrantes van a ser carcinomas ductales invasores o infiltrantes, y como ustedes ven acá, representa el 90% de todos los tumores, algo similar a lo que veíamos en los in situ, un 90%, ¿correcto? Y los carcinomas lobulillares infiltrantes que representan un 10%. Y hay otros carcinomas raros, ¿no? Que representan menos del 1%. Como ustedes ven, el carcinoma ductal infiltrante tiene subtipos. Tiene el carcinoma ductal, propiamente dicho, tiene los carcinomas medulares, mucinosos, papilares, tubulares, que son menos frecuentes, 4%, 2%, entre ellos. Los carcinomas in situ ductales o carcinoma intraductal son tumores confinados al interior de las membranas basales, ¿no? Y que se ha originado por una proliferación atípica con cambios, con mutaciones genéticas del epitelio ductal, y va a llenar por completo los conductos, lo va a taponar de células neoplásicas que tienen características de malignidad, pleomorfismo, núcleos atípicos, alteración de la relación citoplasma, mitosis, todo lo que ustedes ya saben, pero que no sale de ahí, se mantiene confinado a ese espacio, ¿no? En algunos casos puede observarse detritus, ahorita lo vamos a ver, pueden haber microcalcificaciones, y de no tratarse o no diagnosticarse, se va a transformar en un carcinoma de tipo invasor. ¿Tiene alteraciones genéticas? Sí, tiene alteraciones genéticas ya estudiadas, diagnosticadas. Y pueden ser carcinomas que tienen distintas formas histológicas. Por ejemplo, pueden ser comedoscarcinomas, pueden ser tumores sólidos, pueden ser tumores cribiformes o tumores papilares. Para poder entender estos términos, tenemos que ver la imagen histológica, porque si no, no lo entendemos, nos confundimos. El comedocarcinoma, que es este de aquí, nosotros vamos a ver, miren la cantidad de células que tienen, ¿correcto? Dijimos que había una hiperplasia, después esta hiperplasia se volvía típica y después se volvía en un cáncer, pero que se mantenía dentro de los márgenes, dentro de las membranas basales, y no invadía el tejido adyacente.
Entonces, todo esto está formado por células tumorales. Los comedocarcinomas son agresivos, por lo tanto, hacen grandes focos de necrosis, detritus celulares en el interior. Hay otros crecimientos, por ejemplo, un crecimiento sólido, cuando todo crece a la par y obstruye la luz del conducto. Pueden haber crecimientos cribiformes, o sea, que dejan como pequeños espacios, como si fuera como un colador, para que me entiendan. Pueden haber crecimientos papilares, en lo que forma papilas o deditos. Puede haber crecimientos micropapilares, más chiquitos, o puede haber otros que pueden ser mixtos, o sea, combinaciones de lo que hemos dicho. De estos carcinomas intraductales, el más agresivo, el que se relaciona con con peor, vamos a decirlo así, es el comedocarcinoma, ¿correcto? Los carcinomas in situ lobulares van a ser proliferaciones de células malignas monomorfas limitadas a la estructura, ¿no? Cohesionadas de forma laxa ahí, pero que se ha originado en una estructura de tipo lobulillar, de las células lobulillares. Se va a dar en el 80-90% en mujeres jóvenes antes de la menopausia, este carcinoma in situ lobulillar. La gran mayoría son asintomáticos. A veces es un hallazgo casual de que encuentren este carcinoma, porque imagen mamográfica muchas veces no da una imagen muy característica. Y la importancia de estos carcinomas es que en muchos de los casos es bilateral, o sea, puede ya encontrarse en ambas mamas y ser multifocal, o sea, tener varios foquitos. Al igual que el anterior, también alteraciones genéticas, ¿no? Alteraciones genéticas que también se parecen mucho a las anteriores que vimos en el carcinoma in situ ductal. Pero aquí la importancia de todas estas es esta de aquí que les remarco, que en este carcinoma in situ lobulillar se ha alterado la E-caderina, que es una proteína que codifica la adherencia celular. Por lo tanto, estas células tienden a soltarse, ¿correcto? Y obviamente son células que van a tener alterado el ciclo celular y por lo tanto van a ser células ya neoplásicas. En la gran mayoría de los carcinomas in situ lobulillares también tienen sobreexpresión del HER2, que es un marcador también inmunohistoquímico. Al final lo vamos a ver, como les dije, para no confundirnos aquí con estos términos, ¿no? Y la gran mayoría de ellos va a avanzar a ser un cáncer de tipo invasor, igual que el carcinoma in situ ductal. En este caso, las células, como ustedes ven, son células redondas, pequeñas, pero que ya se han soltado, ya no están cohesivas, porque como hemos dicho, han perdido la E-caderina. Entonces son células medias sueltas que están llenando los lobulillos, ¿correcto? Los núcleos, como ustedes lo ven, son redondos y pueden tener presencia de nucleolo, como por ejemplo aquí o aquí, ¿correcto? Pero la principal característica es que están como sueltas dentro de la estructura, ¿ok? Pasamos al carcinoma de tipo ductal, infiltrante, o sea, cuando ya pasó el tiempo y no fue diagnosticado. Y este tumor, dijimos, es el más frecuente. Como ustedes ven acá, vienen a ser nódulos de una consistencia dura, pétrea, que tienen características de malignidad, es decir, mal delimitado, bordes irregulares, crecimiento expansivo, infiltrante. No vemos algunos sitios o reconocemos bien la diferencia entre el tejido normal y el tejido patológico. La gran mayoría de ellos llega hasta 2 centímetros, 3. Es muy raro que superen porque ya son palpables en la mayoría de los casos, pero sí he visto mujeres que llegan con estadios mucho más avanzados, tumores mucho más grandes. Como crecen y van retrayendo los tejidos, pueden formar alteraciones en la piel, como retracción del pezón, hundimiento de la piel de naranja, entre otros, ¿no? Entonces, la superficie de corte de estos tumores, al ser malignos, no son homogéneos, o sea, no es un solo color y una sola textura. Podemos ver áreas de tejido necrótico que se ven como áreas más blanquecitas, no sé si ven como puntitos más blanquecitos, ¿no? O también áreas de hemorragia.
Entonces, esos cambios de tonalidad en la superficie de corte me hablan de un tumor de tipo maligno. Histológicamente, el tumor va a estar formado por las células ductales, células que revestían estas estructuras, pero con características tumorales, o sea, características anaplásicas. Y como les dije, las células van a tratar de remediar a las estructuras, o sea, los conductos que le dieron origen. Por lo tanto, van a formar cordones, nidos, túbulos o masas o patrones mezclados de estas características, ¿no? Y finalmente, estas estructuras van a invadir, van a infiltrar, van a avanzar y van a llegar a invadir el estroma del tejido fibroso que tiene, infiltrando también espacios perivasculares, periductales y tratando de llegar a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos. Las células tumorales van a variar desde células pequeñas con núcleos regulares hasta estructuras con células grandes, hipercromáticas, con grandes núcleos hipercromáticos. Como por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Miren acá. Acá vemos un carcinoma de tipo ductal. Yo les dije que las células tumorales, en primer lugar, debían tener una sola célula. A diferencia de todas las patologías que hemos visto que tenían o dos capas o muchas capas de células, en los casos de los tumores, como por ejemplo acá, veo una estructura glandular, pero con una sola capa de células. ¿Dónde está la segunda capa? Se perdió. ¿Por qué? Porque ahora solamente están quedando las células tumorales que han crecido. ¿Correcto? Entonces, aunque sea la estructura chiquitita, trata de remediar a la estructura que le dio origen, formando una estructura glandular. ¿Por qué? Porque acá veo su luz. Acá veo otra estructura glandular, aunque distorsionada, media alargada, pero tiene su luz acá. Acá veo también otra estructura alargada, distorsionada, también veo su luz. Si miran esta de aquí alargada, tiene una sola capita de células. ¿Correcto? Entonces, siempre va a tratar de remediar, ¿no?, a las estructuras que le dieron origen. E incluso vamos a ver, por ejemplo, acá una estructura nerviosa, ¿no? Y las estructuras glandulares que tratan de meterse, o sea, infiltrando espacios perineurales y de la misma manera infiltrando los vasos, infiltrando de las estructuras sanguíneas y linfáticas. En esta imagen que les muestro, por ejemplo, vemos acá una glandulita chiquitita, pero acá tiene su luz, ¿ven? Aunque sea chiquitita, tiene una lucecita ahí. Y está formado por una única capa de células, o sea, células tumorales. Muy bien, si todos los casos fueran así de bonitos, no habría problema para el patólogo del diagnóstico de un carcinoma ductal, pero resulta que hay carcinomas así. Aquí ya no veo lo que les estaba diciendo, ya no se ven las células tan pequeñas como acá y los núcleos más o menos homogéneos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Pequeños, con sus núcleos medios regulares, ¿no? Un poquito hipercromáticos. Veo núcleos muy grandes, ¿no? De células anaplásicas, núcleos prominentes, cromatina dispersa, presencia de nucleolo. Eso quiere decir que hay grados del carcinoma ductal. Para esos grados nosotros utilizamos la clasificación de Nottingham, ¿correcto? No se olviden, la clasificación de Nottingham. ¿Y qué nos permite esta clasificación de Nottingham? Nos permite ver el grado histológico del cáncer de mama, dándole puntuación a las características que tiene. Es decir, y acá vuelvo a decirles, la diferenciación tubular. Quiere decir, cuando el tumor forme túbulos, o sea, estructuras glandulares, nosotros veremos si tiene más del 75% del tumor formando túbulos, le daremos un puntaje de 1. Si tiene de 10 a 75%, le daremos un puntaje de 2. Y si tiene menos del 10%, le daré un puntaje de 3. Si hay pleomorfismo nuclear mínimo, le daré 1. Por ejemplo, aquí. Si tiene un pleomorfismo moderado, le daré 2. Y si tiene un pleomorfismo marcado, como en este de aquí, le daré un 3. Si hay mitosis, menos del 7%, menos de 7 mitosis, le daré un puntaje de 1. Si tiene de 7 a 13, le daré un puntaje de 2.
y si tiene más de 13 le daré un puntaje de 3. ¿Correcto? Sumo el puntaje que le he dado y si tengo de 3 a 5 puntos le doy un grado 1. Si tiene de 6 a 7 puntos le daré un grado 2 y si tiene de 8 a 9 puntos un grado 3. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué me sirve esta clasificación de Nottingham? ¿Para qué me sirven todos estos parámetros y estas puntuaciones? Para poder determinar el grado histológico. Los tumores que forman muchos túbulos, que se parecen a las estructuras que le dieron origen, son los tumores de bajo grado, de grado 1. Y si yo les hago a estos un marcador inmunistoquímico del KI67 para ver la actividad celular que tienen estas células, miren que lo que está en marroncito son las células que están marcándome y que son apenas unas cuantitas ahí. Mientras que los tumores que ya se distorsionan, que las células no forman túbulos, que se sueltan, que tienen anaplasia, que tienen mitosis, que tienen pleomorfismo, son tumores de grado 3. Y si vemos el KI67 en esto, va a ser un KI bastante alto, ¿correcto? Entonces, para eso me sirve, para ver los grado 1 o bien diferenciados y los grado 3 pobremente diferenciados. Hay variantes, dijimos, sí, hay variantes. Hay el carcinoma medular, que es muy poco frecuente, dijimos un 4%, y que forman grandes masas tumorales, miren, de 5 a 10 centímetros, nosotros decíamos que eran 2 hasta 4 centímetros y ya se palpaban, en estos crecen muy rápido, es un tejido que se limita muy bien a la palpación, blando, y como ustedes ven, al corte tiene focos de necrosis y hemorragia. Histológicamente, las células, en estos casos, van a ser células muy grandes, que forman grupos, células muy cohesivas, como sincitios, con células bastante grandes, con núcleos grandes, vesiculares, muchos de ellos pleomórficos, con presencia de nucleolos, mitosis, y la característica del carcinoma medular es el gran infiltrado inflamatorio linfoide. Este infiltrado inflamatorio me habla de la respuesta de la persona al tumor. Mientras el infiltrado sea mucho mayor, me está hablando de una mejor reacción de la persona. Como ustedes ven, en este tipo de carcinoma, hay formación de túbulos. ¿Correcto? Entonces, células bastante grandes, hemos dicho, núcleos grandes, ¿no? Medios vesiculares, pueden por ahí haber mitosis, ¿no? Y un gran componente inflamatorio. ¿Correcto? Hay otras variantes, también menos frecuentes, los tumores coloides o mucinosos, que son tumores que ocurren en mujeres de edades avanzadas, de crecimiento lento a lo largo de años, extremadamente blando, da el aspecto como que tuviera una gelatina en su interior, ¿no? Y efectivamente, e histológicamente, se va a ver la gran cantidad de moco que existe y las estructuras glandulares que están flotando en medio de ese moco. Ese moco va disecando los espacios, va abriéndose camino y va viéndose todo este moco que le da ese aspecto blando al tumor. ¿Cierto? Entonces, acá hay otra imagen para que ustedes lo vean. Pueden haber tumores puros donde lo que prima es esta variante con gran cantidad de moco y las glándulas acá, o puede haber variantes mixtas en donde solamente es una parte del componente, ¿no? Entonces, estos tumores son de buen pronóstico. O los tumores tubulares, por ejemplo, los carcinomas tubulares, también se dan en mujeres un poquito mayores, de apariencia multifocal, ¿no? O bilateral, con pronóstico excelente en estadios tempranos y que forma más que túbulos, no, más que estructuras glandulares, forma como túbulos, ¿no? Estructuras medias tubulares revestidas de una capa de células, ¿correcto? Y estas células tienen imagen como si tuvieran secreciones apocrinas, ¿correcto? Entonces, estas son variantes del carcinoma de tipo ductal, pero poco frecuentes. El carcinoma lobulillar es
segundo grupo, o sea, el otro 10%, el menos frecuente, dijimos que tenía interés para nosotros. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de estos nos habla de tumores que pueden ser bilaterales y que pueden ser multicéntricos, ¿no? Se origina en las células de los conductos terminales del lobulillo, no son tan frecuentes como habíamos dicho, y era un tumor mal delimitado. A diferencia del carcinoma ductal, que ustedes lo veían, una imagen dura, pétrea, blanquecina, estos tumores son mal delimitados. Y obviamente, ¿por qué? Dijimos que las células perdían la caderina y por lo tanto van a ser células sueltas, células tumorales que infiltran el estroma y que van a ser como células únicas, que van a ir unas al costado de la otra, de tal manera que va a dar esta imagen de fila india, dispersas en una matriz fibrosa, o sea, el tejido hace una reacción a estas células y se vuelve un poco más fibroso. Estas células son muy uniformes, muy homogéneas, muy monótonas, muy iguales. Todas ellas avanzan, como ustedes pueden ver aquí, y van a encontrarse mucho parecido a ellas. No hay pleomorfismo, a diferencia del otro tumor, del carcinoma ductal, que sí veíamos grados. En este, el carcinoma ductal, todas las células son homogéneas, todas las células son igualitas, y unas pegaditas al lado de otras, ¿correcto? Células en fila india, con un estroma de tipo fibroso. Bien, entonces, la diferencia, el diagnóstico del tipo histológico de tumor nos va a hablar también del pronóstico del cáncer. Hay tumores que se asocian con un pronóstico muy bueno, como los tumores mucinosos, los tumores papilares, los carcinomas tubulares, que son los menos frecuentes. Ustedes han visto un 4, un 2%. Hay otros, diagnóstico intermedio, entre ellos los ductales, y hay otros, o los medulares, y hay otros de un pronóstico malo, que ya son las variantes menos frecuentes, ese 1% que dijimos, por ejemplo, los tumores inflamatorios, los tumores metaplásicos. Entonces, el tipo histológico importa. La estadificación, entonces, de estos tumores nos va a permitir evaluar características que pueden ser comparadas en países como el nuestro, como en Estados Unidos, como en Japón, como en cualquier país. Y son parámetros ya establecidos en el famoso TNM. No me voy a poner yo a explicarles todo esto porque esto de acá lo van a hacer en su seminario. ¿Correcto? Entonces, ahí ustedes van a ver la clasificación y estadificación de estos tumores. Basta decirles que estos criterios que nosotros tenemos acá son aceptados de manera mundial y permiten evaluar, ¿no?, el tratamiento que se da en diversos países, el diagnóstico que se da y el pronóstico, o sea, la sobrevida que van a tener estos pacientes. Si yo encuentro un paciente en un estadio muy temprano, en un estadio 1, ¿no?, con un tumor de muy bajo grado, un tumor de 2 centímetros, sin ganglios comprometidos, yo voy a encontrar pues una supervivencia bastante alta. Pero si yo encuentro una paciente en un estadio ya avanzado, con un tumor que ya infiltra la pared torácica, con ganglios comprometidos y con metástasis, mi pronóstico va a ser bajo. Entonces, lo que queremos es encontrar un diagnóstico temprano y encontrar factores pronósticos que me ayuden a decir, perfecto, este tumor, este cáncer tiene buen pronóstico o mal pronóstico. Los factores pronósticos son los parámetros que me permiten asociar una determinada supervivencia global y libre de enfermedad de este cáncer. Entonces, el patrón más importante, el factor pronóstico más importante es los ganglios linfáticos. Si nosotros tenemos ganglios positivos, el porcentaje de recidiva a los 10 años es bastante alto. Si yo tengo ganglios negativos, el porcentaje de recidiva es bajo, ¿correcto? Entonces, el más importante. También es importante el número de los ganglios, es decir, pronósticamente significativo. Quiere decir, yo extraigo muchos ganglios de la mama y trato de buscar cuántos de estos ganglios han sido comprometidos. En tumores, por ejemplo, pequeñitos, como el que ustedes ven aquí, de 0.5 centímetros, por ejemplo, en este caso,
no tiene ganglios linfáticos y la mortalidad a los 5 años es del 0,8. Pero si yo tengo de 1 a 3 ganglios, a pesar de ser un tumor chiquitito, aumenta mi mortalidad a 4,7. Y si tengo más de 3, miren cómo aumenta hasta 41% en 5 años. Si el tumor va aumentando en tamaño, también aumenta mi mortalidad. Es decir, tumores más grandes asociados, por ejemplo, sin ganglios, mi mortalidad es 15,4. Y si tiene más de 3 ganglios comprometidos, mi mortalidad aumenta a 47,4. Entonces es significativamente importante el número de ganglios. También el tamaño tumoral, ya lo hemos visto, tumores pequeños tienen una recaída baja en comparación a tumores más grandes que tienen una recaída más alta, ¿correcto? Es lógico. El tipo histológico y el grado histológico, ya dijimos, los carcinomas tubulares, papilares, mucinosos, ¿no? Son tumores de bajo riesgo de recidiva, mientras que hay otras neoplasias agresivas, por ejemplo, los poco diferenciados como los anillos de sello, los carcinomas inflamatorios, los carcinomas metaplásicos, los carcinosarcomas, que son neoplasias muy agresivas. Entonces, el tipo histológico también es un factor de pronóstico. La edad también es un factor de pronóstico. En este caso, por ejemplo, en mujeres, y acá quería llegar para explicarles, ya hemos visto el tamaño tumoral, mientras más pequeño, menor riesgo, mientras más grande, mayor riesgo. Aquí les iba a hablar de los receptores de estrógeno y progesterona, que les dije líneas atrás, quería hablarles al final. ¿Qué son los receptores de estrógeno y progesterona? Bueno, un tumor de mama, tiene células que pueden tener receptores de estrógeno y progesterona. Cuando el tumor tiene receptores de estrógeno y progesterona, significa que es sensible a estos cambios. Y un tratamiento antihormonal en esta mujer va a hacer que ese tumor que tiene estos receptores comience a disminuir de tamaño y tenga muy buena respuesta al tratamiento. Por lo tanto, un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos tiene un buen pronóstico, mientras que un tumor que tenga estos receptores de estrógeno y progesterona negativos tiene un alto riesgo, ¿correcto? El grado histológico ya habíamos hablado, y la edad. Mujeres que tienen un cáncer a más de 35 años, riesgo. Mujeres jóvenes tienen mayor riesgo. ¿Ok? El estadio, que ya lo dijimos, ¿ok? El estadio ya habíamos dicho, ¿no? Acá está viéndose el estadio con el tamaño. Entonces, en los estadios mayores tiene mayor mortalidad, ¿no? Y el otro marcador que les quería hablar es el HER2. El HER2 es un gen sobreexpresado o amplificado que existe en algunos casos de cáncer de mama y que se ha visto en cultivos celulares que este HER2 incrementa las tasas de proliferación de las células tumorales, hace tumores con comportamientos mucho más agresivos, hace tumores con independencia hormonal, es decir, no tienen receptores de estrógeno y progesterona. Son tumores que resisten a la quimioterapia. En conclusión, son tumores agresivos con grado histológico pobre, ¿no? Un grado histológico 3, con extensión a ganglios axilares y con mayor número de ganglios afectados. ¿Ok? Entonces, y también se asocia con receptores estrogénicos negativos. Entonces, la presencia de este HER2 es un factor de mal pronóstico en las pacientes. De tal manera que aquí podemos ver, por ejemplo, que ahora ya no basta con decir, este tumor es un tumor ductal, medular, lobulillar, ¿no? Que grado histológico 1, 2 o 3, ganglios linfáticos positivos o negativos, sino que ahora tenemos que hablar de la era molecular en la cual los cánceres de mama tienen que ser estudiados y tipificados según el subtipo molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver la presencia de estos receptores inmunistoquímicos para poder decir qué tipo de cáncer es. De tal manera que tenemos los carcinomas luminal A, que tienen receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, buen pronóstico.
HER2 negativo, muy buen pronóstico, y valor de KI 67 menor de 14. ¿Ok? Olvidémonos de esta partecita y quedémonos aquí. Receptores de estrógeno y progesterona positivo y HER2 negativo. Muy buen pronóstico. Luminal E tiene el receptor de estrógeno positivo, puede tener receptor de progesterona o HER2 positivo o negativo. El subtipo molecular HER2 positivo tiene receptor de estrógeno negativo y progesterona negativo, mal pronóstico, y HER2 positivo, mal pronóstico. Y el triple negativo, todo tiene negativo, por eso se llama negativo. Este último, el triple negativo, es el de peor pronóstico, y el de mejor pronóstico es el luminal A, ¿correcto? Entonces, el luminal A es el subtipo más común, menos agresivo, con buen pronóstico, con tumores de bajo grado, con muy buena respuesta hormonal en mujeres de edad avanzada. Y el triple negativo es un tumor agresivo, con altos grados histológicos, con índice mitótico alto, en mujeres que pueden ser de raza negra, en mujeres menores de 40 años. Entonces, ténganlo presente esos dos tipos específicos. Los tipos luminal A y luminal B son tumores que se diagnostican, la mayoría de ellos, en un bajo grado, un grado 1 o un grado 2. Y se utilizan tratamientos, por ejemplo, como el tamoxifeno, que es un antiestrogénico que bloquea la actividad del estrógeno y tiene una buena respuesta en este tipo de mujeres, ¿no? Felizmente, son los tumores más comunes. Mientras que los subtipos que HER2, que tiene los receptores de estrógeno negativo, y el HER2 positivo, van a ser tumores de un alto grado histológico, un grado 3. Para ellos usamos el trastuzumab, que es un medicamento es un medicamento de anticuerpos mononucleares para tratar específicamente las células que son HER2 positivos, que tienen este gen amplificado, ¿no? Y desgraciadamente las mujeres que son triple negativo, que son receptores de estrógeno, progesterona negativo y HER2 negativo, no podemos usar ni tamoxifeno, que tiene receptores negativos, ni trastuzumab, porque también tiene HER2 negativo. Entonces en ellas quedan los tratamientos de quimioterapia. Sin embargo, estos tumores son los más agresivos, los que menos respuesta al tratamiento tenemos, los que se diagnostican en grados histológicos altos y que muchos de ellos ya tienen metástasis. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, eso era lo que quería explicarles el día de hoy. Les agradezco su atención, espero me hayan podido entender. La clase ha quedado grabada para ustedes. ¿Dónde dejo? Acá. Dejar de compartir. La clase ha quedado grabada, así que para que ustedes la puedan ver. Un ratito, déjenme apuntar para lo de su asistencia, un minutito, ¿ya? Y para que se puedan retirar, yo sé que tienen clases ahorita, así que no se preocupen, me tomará solamente un minuto, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo conmigo, les agradezco su atención el día de hoy y nos quedamos aquí. Gracias con todos y buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Un segundito. Gracias, Todavía doctora. tengo 5 minutos. A ver, un ratitito, espérenme un segundito. Por favor, no se salgan todavía. Un ratitito. Ya, estaba viendo mal mi reloj, todavía tengo 5 minutitos. A ver, un ratito, por favor. Lo voy a llamar rapidito, o mejor, sí, lo voy a llamar rapidito para ponerles la asistencia, ¿ya? Un segundito. Ya, los que han salido, igual ahorita los voy a ir poniendo, no se preocupen, yo los tengo apuntados aquí, pero los que están, ayúdenme un ratito, con su asistencia, por favor, ¿ya? Un segundito, no se me vayan a ir, rapidito tomo la lista, 4 minutos nomás, y tomo la lista, por favor, ¿ya?
Ay, ¿por qué se sale? Voy a volver a entrar, pero la siguiente. Un minuto, por favor, un minuto, no se vayan a ir, ahorita termino. Un minutito. No sé qué pasa, me vuelve a votar, me dice sucesión aspirado y me vuelve a votar otra vez, no sé qué pasa. Intento entrar y no puedo. Me vuelve a votar. Ay, no sé qué pasa aquí. Me vota. No, me vuelve a votar. Ya, jóvenes, no sé qué pasa. Estoy que trato de ingresar. Voy a tener que salir y volver a entrar. Ya no se preocupen, yo tengo aquí apuntado lo de su asistencia, así que yo la voy a colocar aquí. No se preocupen, sé que tienen clase ahorita, así que pueden desconectarse. Ya la clase ha quedado grabada para que ustedes la puedan revisar en el momento que quieran. No se preocupen. Buenas noches. Gracias a ustedes, Gracias, María. doctora.